Estoy con Rogelio Ortiz, profesor de la Universidad de Sevilla, del Departamento de Historia de América, quien nos va a dar cuenta de sus investigaciones en lo que está hoy en día y cuál es su lectura o su interpretación de lo que está aconteciendo en estos instantes. Gracias, Rogelio. Gracias a ti, Macarena. Bueno, en primer lugar, lo que como historiador y como investigador de los desastres desde un enfoque histórico y social, podemos decir, no solo de esta pandemia, sino de otras, es que hay que entenderlas más allá de lo que representan como un fenómeno biológico, es decir, cómo ciertos microorganismos pueden utilizarnos como hospedadores para vivir, sobrevivir y multiplicarse. Es decir, la explicación reducida solamente a esto nos resta un aspecto fundamental y decisivo del problema de la enfermedad o de la virulencia o de la bacteria, sí, y que tiene que ver precisamente con el contagio. El contagio no solamente se sucede a partir de cómo el microorganismo ingresa, en este caso, al cuerpo humano, sino cómo los humanos lo transmitimos. Y esto, más allá del fenómeno, como decíamos, biológico, es un hecho social, un hecho histórico y además un hecho cultural. Es decir, depende de ciertos contextos y de ciertas condiciones para que esto tenga lugar en situación de epidemia, de pandemia, ¿no? O bien incluso de endemias, es decir, de enfermedades que se desarrollan en cierto lugar de manera, digamos, característica y que no necesariamente tienen que salir de ese contexto. Si salen de ese contexto, no lo hacen por sí mismas, es decir, los microorganismos no caminan por sí mismos a miles de kilómetros de distancia, son transportados. De allí que podemos entender, por ejemplo, cómo grandes enfermedades en la historia de la humanidad han sido capaces de contagiar extremos del planeta, ¿no? O atravesar continentes. La forma a través de la cual esto sucede, precisamente, la podemos explicar históricamente. De allí que hay, digamos, grandes eventos dentro de la historia de nuestra especie que están determinados precisamente, o bien condicionados estructuralmente por problemas de contagio. Por ejemplo, la expansión europea fue un vehículo de ida y vuelta de enfermedades que en gran medida afectaron con muchísima más impacto a los habitantes de América. Por el hecho de que los habitantes americanos pasan a través del estrecho de Bering hace unos 15.000 años y dependiendo de los autores pueden ser más o menos, y vienen de Asia, y cuando vienen queda comprobado que la mayor cantidad de enfermedades que pueden ser identificadas como enfermedades infantiles en el caso de Europa, no las trajeron consigo. De manera que cuando en el siglo XV y XVI llegan los europeos y traen una simple gripe, produjo millones de muertes. Peor aún con el caso de la viruela, ¿no? Por consiguiente, estamos hablando de una condición en estas sociedades que efectivamente no es solo biológica, sino que es histórica, ¿no? Y de allí el impacto de las enfermedades. Al revés, lo mismo. No se sabe exactamente o no se ha podido determinar exactamente si la sífilis es una enfermedad exclusivamente americana, pero lo cierto es que las grandes epidemias de sífilis en Europa proceden después del contacto con América, ¿no? Una consulta, Rogelio. ¿Cómo crees tú que hay un manejo, cómo ha sido el manejo actualmente de la pandemia a nivel internacional?
hay estados o naciones que sabemos que han tenido un mejor o un desempeño que otras, pero a la larga, ¿tú crees que la institucionalidad internacional ha sido efectiva, las naciones en particular en relación a esto y sin perjuicio de que tenemos casos bastante, digamos, polémicos como Bolsonaro, Trump, que se negaron a, digamos, a proteger a sus poblaciones? Sí, sumemos a López Obrador en México, ¿no? También otro caso fundamental, porque también hay que separarlos de posiciones ideológicas. Las asumieron de cualquier lado, con la izquierda o con la derecha, igual, lo mismo, ¿no? Hay que tomar en cuenta un aspecto fundamental con relación a la pregunta que haces, porque esta pandemia toma al mundo entero con los pantalones abajo, ¿no? Es decir, damos cuenta concretamente de que hemos sido sociedades vulnerables frente a un contagio, ¿no? Y además un contagio con estas características, que son además muy básicas, ¿no? Es un contagio muy elemental. Entonces, la forma de comprender las respuestas, las medidas, no podemos asociarlas ni con culturas ni con sociedades. Y esto es muy importante porque lo determina un contexto histórico, son estados nacionales, es decir, independientemente de la forma de organización que han tenido o que tienen en el mundo, estos países han operado como estados y no como sociedades y como culturas. De manera que las respuestas son, por un lado, políticas, por otro, institucionales y, en definitiva, contextualizadas de acuerdo a la condición política e institucional de cada país. De manera que allí vemos cómo respondió Brasil, ¿sí? O cómo ha respondido Venezuela, por hablar de ejemplos latinoamericanos, ¿sí? O bien cómo respondió Uruguay o cómo respondió Chile, o en el caso de Europa, cómo ha respondido Europa como comunidad a partir de hace unos meses, pero desde un inicio realmente respondieron como países, ¿no? Por consiguiente, se nos han fracturado todas las formas de relaciones de respuestas regionales, ¿sí? Incluso de respuestas que pudiesen ser binacionales, por hablar de países que conviven con fronteras álgidas o problemáticas o inclusive fronteras amigables, ¿no? Por lo tanto, estamos precisamente frente a un problema que tiene que ver con el contagio, ¿sí? Que está determinado por la forma de respuesta que cada contexto da, ¿no? Y luego hay una tercera característica en todo este problema. ¿Cuáles son las condiciones infraestructurales de cada país para poder enfrentar una situación de emergencia como esta? Entonces, ahí también podemos observar esa característica, es decir, cada país ha respondido de acuerdo a sus recursos, pocos o muchos, ¿sí? Y se ha dado cuenta además de que tampoco existía ni en el país más desarrollado del mundo la preparación frente a una gran cantidad de enfermos con problemas de respiración. Entonces, también indica que incluso los países más desarrollados en respuesta institucional tampoco estaban preparados, ¿no? Por consiguiente, aquí la condición de vulnerabilidad del mundo entero está determinada por un aspecto sustancial, el olvido. Parece que nunca hubiésemos tenido ninguna pandemia en la historia. No existen. A mí lo que me causa mucha, digamos, extrañeza, o sea, me parece paradojal, es que todos estos, digamos, principios en que la ciencia, la tecnología, todo lo iba a lograr y que todos tenemos claro que todo ese proyecto de modernidad fracasa con la Primera Guerra Mundial, nosotros lo entendemos así, pero pareciera ser que no estaba entendido así, que estaba como en el subconsciente, porque al vencerse la viruela en 1970-72, que son los últimos casos a nivel global, en el fondo de alguna manera se pensó que se había vencido a todo tipo de pandemias o de infecciones biológicas importantes y sin perjuicio de que hubo científicos que siguieron investigando, lo cierto es que hubo un olvido, ya que hablas de olvido, a nivel internacional. Y esto también contribuyó al agravamiento que tenemos hoy en día respecto a este coronavirus,
que no es el único tipo, hay muchos más. Entonces ahí también hay una paradoja en términos de como sociedad, que seguimos siendo muy modernas en ese sentido, de creer que la razón es la ciencia, y no obstante la olvidamos. A mí eso me perturba de alguna manera, me tiene dando vueltas hace rato. Sobre todo porque la forma a través de la cual, el prisma a través del cual se observa el problema sigue siendo el paradigma médico-biológico, que no, bueno, es muy importante hoy, sin la vacuna, no pudiésemos estar hablando ni siquiera del año que viene como una situación normal, ¿sí? Pero muy bien, pero no es el único problema. Entonces, es un problema prismático, ¿sí? Caleidoscópico y además irregular. De manera que estamos frente a una situación poliédrica que es capaz de reflejar el problema con diferentes ángulos y diferentes caras, que no puede ser entendido exclusivamente con una sola. Entonces, frente a esto, además de todo lo que podemos plantear como problema histórico, como problema social, como problema tecnológico también, como cuáles son los vehículos y velocidades de transporte, ¿sí? del virus, del microorganismo. Además de esto, hay un asunto fundamental que tiene que ver con el olvido, ¿no? Olvidamos demasiado rápido y cada día olvidamos más rápido que el día anterior, ¿no? Estamos sobredeterminados por el manejo de una información que cada vez es más efímera, ¿sí? Las generaciones de hoy, por ejemplo, no tienen ni idea de lo que representó hace, no 100 años, hace 25 años atrás, que la transmisión de la información, por ejemplo, no fuese simultánea, ¿sí? Que nos enteráramos de cosas en el resto del mundo 24 horas después o 48 horas después, no solo por la dilación de la llegada a la noticia, sino por la preparación de un editorial o de una referencia al respecto. Hoy todo llega en segundos y se consume en segundos, ¿no? Y más que una crítica al respecto, hay un efecto cognitivo en todo esto. El consumo de la información es mucho más veloz y necesita tener precisamente una nueva información para seguir consumiendo. Por lo tanto, la forma de olvido es cada vez más acelerada. Y si olvidamos además cosas que pasan de un día para otro, porque efectivamente cada día hay una novedad que tapa a la anterior, con mucha más razón olvidamos cosas que están más lejos. Y no tan lejos, ¿sí? Ni siquiera hablemos de la pandemia de influenza hace 100 años. Pensemos en la pandemia de 2009, ¿sí? Con un virus SARS también, ¿sí? O en el caso del 2002. O pensemos además en lo que representa el HIV, ¿sí? Que aparece, o mejor dicho, es sacado de su contexto, donde seguramente vivió durante miles de años, ¿sí? Sacado de su contexto a mitad del siglo XX y empieza un lento recorrido que se acelera entre la década de los 70 y los 80 y que tuvo un nicho donde se esparció muy rápidamente, pero que acabó siendo una pandemia mundial, que además ha matado más gente que el coronavirus, ¿sí? Y que ahora simplemente porque de alguna manera se ha controlado el efecto de la enfermedad, se ha pensado que el virus ya no está ahí, ¿no? Entonces, esa es otra cara importante del problema. Una cosa es el virus, otra cosa es el contagio y otra cosa es la enfermedad, ¿no? Son tres momentos diferentes de un mismo problema. Podemos atacar el virus, ¿sí? Podemos prevenir el contagio, pero tenemos que estar preparados para la enfermedad también. Y esto es otro aspecto que hoy tiene una lectura absolutamente estadal, institucional y política y sobre todo contextual. Gracias, Rogelio, por estos minutos y nos estamos viendo en tu conferencia el 15 de marzo.